el título no solamente es controvertido, sino que en el contexto nacional peruano es bastante actual. Sin embargo, aunque el título sea controvertido, yo lo que voy a hacer en esta exposición es tratar de llevar las definiciones de terrorismo urbano, al derecho internacional público, de la manera más objetiva posible. En ese sentido, el derecho internacional público no tiene un tratado específico de la definición de terrorismo internacional, aunque sí existen muchos tratados que hacen un conjunto de caracterizaciones de lo que puede ser el terrorismo internacional. Pero resulta que por lo menos en el Perú, y creo que ese es un contexto también en América, han ocurrido situaciones de crimen transnacional que han llevado a los políticos en el derecho interno de cada uno de estos estados a buscar una sanción mucho más dura a estas actividades, repito, de crimen transnacional. Bueno, les cuento que la denominación terrorismo urbano en realidad no es una denominación nueva, ni para el Perú, ni para los países latinoamericanos, ni siquiera para el mundo. Terrorismo urbano es una definición que surge en los años de 1970. Y es más, algunos autores de esa época hacían un paralelismo, o hasta pensaban que era igual el terrorismo urbano que la guerrilla urbana. Entonces, ¿qué sucedió en el interín? Hubieron muchas posiciones en las que comenzaron a definir al terrorismo internacional desde el punto de vista político. ¿Por qué? Porque, repito, equiparaban terrorismo urbano con guerrilla urbana, y ustedes saben que la guerrilla tiene una de sus finalidades, pues es llegar al poder. Sin embargo, si nosotros hacemos un análisis objetivo de todas las definiciones doctrinales sobre lo que es el terrorismo, encontramos autores que hacen a un lado la parte política, la definición desde el punto de vista político, y hacen una definición de terrorismo pues sin el elemento político. Y al no utilizar el elemento político, pues lo hacen mucho más objetivo. Autores que pueden decir es un método que utiliza la violencia como un plan determinado dirigido a cierto grupo, que puede ser nacional o que puede ser personalidades específicas, ¿no? Como Gómez Robledo lo mencionó en México. Y así, varios autores. Entonces, si nosotros encontramos una definición objetiva, podemos cerrar ciertas brechas y que en algún momento se pongan de acuerdo los estados para hacer una definición universal de terrorismo, y en especial en el contexto latinoamericano, en donde el crimen transnacional, extorsiones, microcomercialización de drogas, sicariato, en fin, etcétera, con grupos tipo el Tren de Aragua o los Tiguerones, en fin, Comando Vermelo, los Lobos, los Zetas, etcétera, ¿no es cierto? Y muchos más de ellos podrían ellos estar llevando a cabo como estrategia el terrorismo. Y por eso les digo, ¿no? Si antes, por esa ligazón que se hacía entre terrorismo urbano y guerrilla urbana, se definía desde la parte política, es decir, el fin político del terrorismo, decían, pues resulta que si solamente hablamos de terrorismo como una estrategia más para lograr ciertos fines, pues estos grupos transnacionales también llevan a cabo actividades terroristas, porque es parte de sus fines. En el caso, a diferencia de la guerrilla, pues el fin va a ser económico, ¿no? La guerrilla pues tendría un fin político, y en el caso del crimen transnacional, pues un fin económico. Pero repito, al fin y al cabo, cuando definimos al terrorismo desde el punto de vista objetivo,
haciendo un lado la parte política, pues llegamos a esta conclusión. Pero, ¿qué podemos decir adicionalmente a eso? Pues resulta que estas bandas criminales transnacionales no son solamente aquellas que de casualidad aparecen en un estado porque ciertos extranjeros llegaron. Son parte de una estrategia pues que parece hasta global, porque estas bandas que se han mencionado pues han estado en Argentina, Bolivia, Chile, Perú, Venezuela, Colombia, México, Estados Unidos y también España, por ejemplo, ¿no? Y seguro que seguirán expandiéndose. Entonces, ¿en qué momento se va a tomar cartas en el asunto? Cuando ya sea demasiado tarde, dirán algunos, ¿no? Entonces, ¿cuál es el accionar de estas bandas delincuenciales? Entre otras cosas, sus actividades de extorsión, asesinatos y otros, pues las suben a las redes sociales a modo de propaganda terrorista. Y lo adicional es que estas bandas transnacionales que utilizan el método de terrorismo incursionan especialmente en estados débiles, estados que algunos le llaman fallidos, desestructurados, frágiles, en fin, etc. Pero incursionan en ellos. Y casualmente se aprovechan de que los estados son débiles y que no controlan parte de su territorio. Entonces, estas bandas ingresan, incursionan a esos espacios no gobernados, ingobernados, para que, aprovechando esas circunstancias, reemplacen al Estado. Es más, en muchas de estas propagandas, entre comillas, terroristas que se ven en redes sociales, los mismos terroristas urbanos dicen: nosotros somos los que te vamos a proteger, solamente tienes que pagar tanto diario. Y los extorsionados dicen: bueno, no me queda de otra, tengo que pagar, porque si no pago, primero, el Estado no me defiende porque la policía no llega aquí a este barrio, a este distrito, y segundo, pues yo quiero mi vida, mi salud, en fin, etc. Mucho se ha hablado sobre los derechos que tienen los grupos terroristas. Aunque parezca contradictorio, incluso la Oficina de Lucha contra el Terrorismo de Naciones Unidas ha denominado combatientes terroristas extranjeros, otorgándoles de esa manera, doctrinalmente hablando, ciertos derechos. Pero la gran pregunta es: ¿y cuáles son los derechos de las víctimas del terrorismo? ¿Qué derechos tienen ellos? Nosotros hemos encontrado un trabajo muy interesante de la doctora Zlata Bernat de Clemen, que hace una lista así significativa, muy grande. Yo lo he puesto acá. Yo sé que está muy difícil de leer, pero estoy seguro que los trabajos van a ser repartidos entre todos, para que ustedes puedan ver todos los derechos que ella encuentra, no solamente relativos a los derechos que el propio Estado les tiene que dar a las víctimas del terrorismo, sino los derechos que la comunidad internacional les tiene que otorgar también a estas víctimas del terrorismo. Por ejemplo, el Estado tendría que investigar a las personas. No solamente eso, sino situaciones en general. Obviamente situaciones extrañas, sospechosas. Tendría que combatir, por ejemplo, que se use el Internet para fines terroristas. La apología del terrorismo o la captación, ¿no?, a veces por Internet, precisamente de esas personas. Yo recuerdo que cuando yo era niño, cuando alguien era como que en el colegio era el más, ¿cómo le digo?, el más justiciero de la clase, decían: él va a ser policía, ¿no? Ahora, en las propagandas subversivas, ¿no?, terroristas urbanas, a un niño que está jugando a ser el justiciero van a decir: él va a ser de una pandilla. ¿Qué ha pasado en nuestra sociedad? ¿Por qué ahora los valores están al revés? Entonces el Estado tiene que también integrar a la sociedad, ¿no? Tiene que haber, obviamente, cooperación judicial,
haber control migratorio. O sea, hace unos años en el Perú se otorgaron libertades para la migración de manera casi absoluta, y tal vez en su momento estuvo bien, pero pues lo dejaron ir, o sea, pasaron muchos años, y lamentablemente pues no solamente pasó por Perú personas buenas, sino también personas que estaban vinculadas a estas bandas criminales, ¿no? Y desde el punto de vista de la sociedad internacional, pues cuáles son esos derechos que debe de otorgarles a las víctimas. Por ejemplo, la adopción de una convención o convenciones universales relativas obviamente a la lucha contra el terrorismo, que tengan que ver, por ejemplo, con la reparación de daños a las víctimas, que tenga que ver también, por ejemplo, con la cooperación judicial, cooperación internacional, en fin, etcétera, ¿no? Son 3 minutos. Perdón. Y para resumir, voy a avanzar un poco, los estados tienen responsabilidad internacional si es que no hacen nada al respecto. Si los estados hacen algo, es decir, sabiendo que el estado es débil, sabiendo que el estado es frágil y no hago nada, entonces el estado podría estar incurriendo en responsabilidad internacional, precisamente porque tiene la obligación con relación a las víctimas. Si el estado hace algo, pues bueno, entonces el estado tendrá que llevar a cabo, si no lo puede hacer solo, cooperación internacional. Si el estado en la cooperación internacional pues lleva a buen puerto esa cooperación internacional, pues no tendría ningún tipo de responsabilidad. Pero desde la comunidad internacional también, en un estado en donde ya no se puede hacer nada porque el estado no puede, no quiere, entonces el Consejo de Seguridad también debería tomar cartas en el asunto. ¿Por qué no? Aunque sea, repito, un tema de terrorismo urbano o económico, como se le podría llamar también. ¿Y esto por qué? ¿Cuál es el sustento final? Porque el terrorismo es una amenaza a la seguridad, no solamente del Estado, sino internacional. Más aún, si en estos casos en donde existe un crimen transnacional, en donde hay extranjeros y donde se mueven miles de millones de dólares, criptomonedas, en fin, bienes, etcétera, etcétera. Es el momento que los estados no actúen solos, es el momento de que actúen en cooperación entre todos. Un minuto te queda. Un minuto. Bueno, simplemente para cerrar la idea, el sustento les había dicho que era el fondo del asunto es que si es que un Estado logra operar aunque sea débil, entonces no tendrá responsabilidad. Si un Estado no coopera, pues será la comunidad internacional la que deba de tomar cartas en el asunto, ¿no? Por ejemplo, por intermedio del Consejo de Seguridad. Ahora sí, muchas gracias. Muchísimas gracias al doctor Pablo Revilla.